$1.000, $2.000, bueno, por pagar 30 en el aeropuerto de Túa más o menos, te supone muy poco, ¿no? Pero, como digo, no todas las demandas son iguales. A lo mejor llega ese día y estás dispuesto a pagar $1.000, pero no 1.030. Y te vas a otro sitio, o te quedas en casa, o te pides otras alternativas de ocio, que no sea irte a Caribe. Pero en cambio, de 1.000 a 1.030, a la empresa le va a dar igual y te va a mandar a Frankfurt si es que tiene que mandar. Entonces, hay cierta inelasticidad, pero algo hay. Dependiendo del servicio, dependiendo de quién demanda ese servicio, ahí podemos ver cuál sería más o menos. Muy bien, hemos dicho, idealmente nos gustaría precios iguales a costo marginal. Ahora, el concepto al que quiero llegar es el second best, el segundo mejor en empresas multiproducto. Tenemos varios productos. Hubo un señor, que recomiendo vivamente, esto debería tener una estrellita de esas, que se llamaba Ramsay. A veces aquí dice Ramsay Watteau, porque también hubo un francés que pensó sobre estas cosas. Muy bien. El problema del monopolio con precio igual a costo marginal es que tengo pérdidas. Ya sabemos, ya a estas alturas del curso sabemos que estamos hablando de un monopolio fuerte, sostenible, ¿no? Tengo pérdidas. ¿Qué hago para... Supongamos que no tengo la opción de subsidios, Ramsay no admite subsidios. ¿Cómo hago para subir los precios por encima de los costos marginales, de manera que cubra todos los costos y de manera que minimice la distorsión? Y lo que Ramsay dijo fue muy sencillo. Tienes dos productos, ¿no? Esto es lo que se llama el margen, es decir, tienes que poner un precio por encima del costo marginal. Tienes que subir el precio, malas noticias, no hay subsidio. Este margen, este porcentaje extra que gastas, que pones al producto 1, tiene que ser igual, ese margen por la elasticidad tiene que ser igual al margen del producto 2 por la elasticidad. Esto en la práctica se traduce en, si tú eres un monopolista y tienes dos mercados, tienes pasajeros nacionales o pasajeros internacionales, tienes contenedores y tienes carga aérea, o tienes trenes de mercancías y tienes trenes de pasajeros, lo que Ramsay te dice es: esos dos servicios usan unos costos comunes, unos costos fijos comunes, hay economías de alcance. Es mejor que los dos productos los haga la misma empresa. No hagas una vía para trenes de pasajeros y otra de cargas, o no hagas un aeropuerto nacional y otro internacional. Una empresa los va a hacer, pero el margen tiene que subir más el precio en aquellos servicios cuya demanda es más inelástica. Dicho de otra manera, si por alguna razón el aeropuerto de Frankfurt y el aeropuerto de Punta Cana fuesen de la misma empresa y hubiera costos comunes, ¿cuáles serían esos costos comunes? De dos aeropuertos en dos continentes distintos. ¿Sería qué? No, pero ¿cuál es el costo común? Costos administrativos. Tendrían un presidente mundial, tendrías el costo común de los sistemas de información para los vuelos, que valen tanto para uno como para otro, y obviamente el costo de concreto en un sitio y el costo de concreto en otro son completamente separados, pero habría algún costo común. En ese caso, lo que tienes que hacer es sube más al aeropuerto de Frankfurt y sube menos al aeropuerto de Punta Cana. ¿Por qué? Porque el de Frankfurt es inelástico y el de Punta Cana es elástico.
Eso es lo que nos dice la regla de Ramsey. A ver si lo vemos con este ejemplo. Tenemos dos mercados. Este es inelástico, ¿verdad? Está bien la... Sí, mercado 2 inelástico, mercado 1 es elástico. En los dos mercados, producir una unidad más de servicio siempre cuesta lo mismo, es constante. No es creciente, como en el caso de las manzanas, que cada vez había que subirse más alto, cada vez cuesta más. Es constante. Podemos, de nuevo, tener dos... si ponemos precio igual al... aquí, bueno, no tenemos la curva de costo medio, pero el primer óptimo sería precio igual a costo marginal, sería esta cantidad, que no cubre las pérdidas. No tenemos costos medios para ver pérdidas, pero tenemos pérdidas. Si subimos el precio del costo marginal hasta que cubramos las pérdidas, vamos a tener toda esta distorsión en este mercado, porque la demanda es elástica, es muy sensible. Pasamos de esta cantidad a esta cantidad, subimos el precio y se nos cae mucho la demanda. En este caso, la demanda es inelástica. Subimos el precio lo mismo, pero la demanda se nos cae menos. Hay menos gente que sale del mercado. Tenemos este triángulo de ineficiencia es menor. Hay menos gente que sale del mercado. Aquí hay mucha gente que sale del mercado. Entonces, lo que nos dice es no subas a los dos igual. A este súbele menos para que salga menos gente del mercado, y este mercado que te aguanta más, que la gente está dispuesta a pagar, que a nadie le gusta pero al final pagan, redúcele, súbele más. De esa forma siempre vas a tener que subir precio igual por encima del costo marginal, pero la forma es de manera que menos gente se te vaya, menos gente deje de comprar el bien. En este caso tendríamos toda esta ineficiencia y tendríamos este beneficio de subir el precio del costo medio al costo marginal, que es un beneficio relativamente pequeño comparado con... Yo preferiría subir el precio en el mercado más inelástico. ¿Por qué? Porque obtengo un mayor beneficio para financiar los costos fijos y obtengo un triángulo de ineficiencia menor. Regla de Ramsey, muy importante. Sube el precio más cuanto más inelástico sea el bien, y menos cuanto más elástico sea el bien. Si el bien es muy sensible, no le subas mucho el precio. Si el bien es poco sensible, súbele el precio. Pregunta. Poniendo un ejemplo a lo que te explicaba en la regla de Ramsey, imaginemos que es un monopolista que produce dos bienes, uno que sea pastillas contra la resaca, por ejemplo, y la otra que sea insulina. Entonces debería cobrar más a los que consumen insulina y menos a los que consumen pastilla contra la resaca. Bueno, asumiendo que es más inelástica, ¿no?, la demanda de consumo de insulina. La demanda de insulina es más inelástica. Por fortuna no tengo la experiencia de tener un familiar diabético, no sé qué tan terrible es eso, pero yo estaría dispuesto bastante, bueno, en un tiempo estuve dispuesto bastante a pagar por pastillas contra la resaca. O sea, nunca sobreestimes la elasticidad de las pastillas contra la resaca. Pero ahora hablando en serio, sí, es decir, si las pastillas para la resaca son elásticas, ¿no? En el sentido de que si pones un precio muy costoso, para empezar en el sentido de que para empezar se existen, porque en mis tiempos no existían pastillas contra la resaca, no sé si la ciencia ha avanzado tanto, pasarme el dato por si acaso, pero podríamos pensar, bueno, pues si la pastilla para la resaca es muy cara, pues,
no me la pego y disminuyo la demanda. En cambio la insulina, pues, no tiene la desgracia de ser diabético, pues tiene que inyectarse insulina o sencillamente se cae. Entonces, lo que diría es eso, es decir, oye, cóbrale al diabético o súbele un buen margen al diabético y un margen más pequeño al perder. Eso es lo que dice Ramsey, sí. Eso es lo que nos parece. Bueno, pues ahí entra otro tipo de consideraciones más de equidad o más de tipo moral, pero lo que dice Ramsey es eso. Y estas cosas no son, hace poco, creo que hubo todo un escándalo porque un empleado de la Bayer, de la farmacéutica, dijo que dice, nosotros no fabricamos medicamentos para los que lo necesitan, sino para quienes pueden pagar. Entonces, eso pasa. Entonces, pues, si alguien está dispuesto a pagar por un producto, pues se va a desarrollar mucho más. Probablemente a lo largo de la historia del mundo habrá invertido millones y millones y millones y millones de dólares en crecepelos, porque la gente está dispuesta a pagar por ello, sin ningún resultado. Si se hubiera invertido lo mismo en, no sé, la lucha contra la diabetes, a lo mejor habría ya una cura para la diabetes, hay que saber. Pero lo cierto es que así es el mercado. Si estás dispuesto a pagarlo, el mecanismo de mercado no te pregunta si es lícito o si no es lícito, si es moral o si no es moral, si qué pena el diabético y qué bien por el tonero. Te pregunta eso. Pero lo que dice Ramsey es cierto, deberías pagarle más, deberías cobrarle un extra más, deberías subir el precio por encima del costo marginal más a la insulina que a la pastilla contra la resaca. Entonces, son casi las 5, tenemos hasta las 5 y media. Sigamos. Bueno, problemas hay gente que dice que la regla de Ramsey es muy difícil de implementar, justamente porque, como lo que dice la regla de Ramsey es, bueno, estos precios, que son lo que tú fijas, tiene que darse esta igualdad. Tienes que subir P1 y P2 de manera que se dé esta igualdad. Empezar a jugar, subir uno más, uno menos, de manera que se respete esto. Entonces, P1 y P2 son cosas con las que tú juegas, son tus variables de decisión. Pero, ¿cuál es el costo marginal? No es fácil calcular un costo marginal. No es para nada fácil. ¿Y cuál es la elasticidad de la demanda? Tampoco es fácil. Con lo cual, el problema es, bueno, sobre el papel queda muy bonito, pero es difícil poner precios siguiendo la regla de Ramsey, porque necesitas tener unas estimaciones de demanda maravillosas y necesitas tener muchos datos para poder estimarlas y necesitas saber mucho sobre los costos de la empresa para saber cuál es el costo marginal. Entonces, hay gente que dice, bueno, la regla de Ramsey está bien, pero requiere mucha información sobre demanda y sobre los costos. Y en el supuesto de que exista esa información, la empresa siempre va a saber más que tú. Por la empresa te dice, muy bien, te presenta su propuesta tarifaria y dice, sabes que he ido a un curso de regulación y me han dicho que la regla de Ramsey funciona muy bien y yo estoy siguiendo la regla de Ramsey. Claro, ¿cómo sé yo que no me estás engañando en la elasticidad de demanda, en el costo marginal? Ella sabe más que tú.